Ahora, la pregunta que les hacía ahí era en relación a este tema de la pensión mínima, ¿no? La pensión universal mínima. Primero, ¿cómo entienden ustedes el problema principal? Más que quizás revisar todo esto que revisamos, lo que es interesante es ver un poco, ¿no?, cómo es el tema principal y luego cómo... Lo que quería ver también, tiene un comentario, es cómo estimar o cómo aplicar la metodología costo-beneficio específicamente a un problema como de ese tipo. El problema principal es la exigua inequidad social en las remuneraciones de las pensiones del decreto legislativo 19990 y del sistema de pensiones 1550 por debajo de la remuneración mínima vital. Usted sabe que en el Perú hay tres sistemas pensionables, ¿no? Uno es la 19990, otro es la 20530 y el sistema privado de pensión. Entonces, muy bien. Lo que busca esta propuesta es de que las remuneraciones o las pensiones que están por debajo de la remuneración mínima vital, que son 850, es decir, de 200, 300 soles, se equiparen con el monto de 850. Ese es el objetivo de esta propuesta. Muy bien, cuando hacemos el análisis nos encontramos pues de que, si bien es cierto, hay un problema de fondo. Voy a leer para un poquito contextualizar el tema. La consecuencia negativa de esta propuesta es que cuando se dio la propuesta pensionable en su momento, el 73, cuando se crearon estas normas, las variables previsionales de ese momento no se actualizaron en el tiempo, lo que se ha ido desfasando. Muy bien. ¿Qué entiendes por las variables previsionales? Es que tiene una actualización de capitalización, porque cuando uno tiene una pensión lo descuentan al trabajador y eso se supone que va a un fondo. Ese fondo debe tener una capitalización en el tiempo para ir incrementándose y no estar desfasado. Es como tener una tasa de interés, ¿no?, que va ganando. Entonces eso no se actualizó. Entonces se ha ido rezagando en el tiempo, de tal manera que las pensiones mínimas se han achicado y nadie le ha dado la importancia debida. ¿Pero qué tendría que haberse actualizado? Para que se vaya capitalizando. Es como como la AFP entra a un fondo, se capitaliza a través de en la bolsa y eso te permite tener una mejor una rentabilidad en el tiempo, ¿no? Pero en este caso no se ha dado. Han sido desfasados en el tiempo y eso dice que el problema principal es que el Tesoro Público no le actualizó las variables previsionales que en su momento se implementaron para estas leyes. Entonces, para que no se desfasen. Muy bien. Actualmente el Estado tiene que subvencionar los pagos. Entonces, ¿por qué? Hay un forado tan grande que no es factible en el tiempo ser sostenible. Esta propuesta no es sostenible en el tiempo, porque indudablemente, a pesar que la propuesta dice, cuando hace el análisis con su costo-beneficio, la propuesta dice que no va a generar gastos al Tesoro Público, por cuanto desde la dación de la ley actualmente hubo un crecimiento económico. Es decir, que el país ha generado ahorros suficientes para compensar y poder pagar este diferencial. Pero eso no es tan técnico económicamente, porque el Estado generalmente no ahorra. Inclusive ahorita vemos que el Tesoro Público pues, es deficitario, que la brecha es grande, ¿no? Entonces no hay ahorros, ¿no? Entonces, para nosotros esta propuesta es inviable, insostenible, incongruente, por cuanto no es factible. Si actualmente dicen, es importante indicar que en el periodo 90 al 2005 el valor actual de la recaudación por el Sistema Nacional de Pensiones fue de 5.000 millones de dólares. Y los pagos eran de 9.000 millones. Es decir, que anualmente nosotros pagamos entre el 85% de esa brecha. El Tesoro Público tiene que cubrir. Entonces, si nosotros tratamos de implementar esta propuesta, el forado va a ser mucho más grande y va a ser quizás más grave el problema, ¿no? Ese es a grandes rasgos lo que hemos analizado. ¿Cuál es la retención
se hace, cuál es el aporte del Tesoro y qué indicadores se va a utilizar como ajuste previsional. Ahora, sin embargo, como esos indicadores, perdón, esas variables, esos indicadores previsionales, sinceramente no lo hemos medido, pero tenemos un dato ex ante, y cuando solo tenemos por información estadística que la brecha anual de los pagos, de los desembolsos, cada vez se va incrementando, ya nos da una visión de que a futuro los pagos ex post son mucho más. Entonces es insostenible para nosotros de plano, que es insostenible bajo un simple criterio. Pero obviamente que se podría hacer un análisis de flujos para ver todo el tema aún más detallado, ¿no? O sea, si vemos, si se aumenta la población, esa tasa se tiene que ajustar de acuerdo a la población. Sí, de acuerdo a la población, de acuerdo a... Todos igual, o sea, igual como si digamos la basura. No, o sea, hay igual basura, ¿no? Pero a más gente, más basura va a haber, más generación, entonces igualito. O sea, va a haber más población, entonces se tiene que proyectar más a la población, sumados a la calidad de vida actual. O sea, hablando de un punto de vista, no soy economista, o sea, lo hablo de un punto de vista de que todo se rige en base a la población y al tiempo de vida. Y el tiempo de vida de hace 30 años no es lo mismo de ahora. Lo que antes vivían, digamos, hasta los 70, ahora viven hasta los 80, algunos hasta los 90. Entonces, varía bastante ahora todos esos factores y eso a veces no son considerados. O sea, ¿cuántos de los que han sido considerados ahora siguen vivos? Y su pensión no les ayuda. Pero tú qué crees que... O sea, ¿cómo eso afecta el tema de la pensión? O sea que no seas especialista no quiere decir que no tengas una idea no, de cómo es el hay gente que, digamos, aún debido, o sea, los gastos de ahora no son los gastos de antes. Ese es en algo que debemos coincidir bastante. Lo que antes te costaba, digamos, 10 panes un sol, ahora te cuesta 5 panes un sol. Entonces, los ingresos de antes no son los mismos ingresos de ahora. Entonces, la gente que se ha mantenido con los ingresos del pasado, a la actualidad, reciben menos de lo que han ganado antes. Por eso tienen 200, 300 soles, y eso no sirve para nada. Pero eso pasa con todos los sistemas de pensiones, ¿no? O sea, tenemos que manejar muy bien, o sea, nuestras cifras de poblaciones. ¿Cuánto crece la edad estimada de vida? Las reproducciones. Entonces, seguimos creciendo y las estadísticas van a aumentar. Por lo tanto, no vamos a ver a certeza qué debemos aplicar para tener un buen equilibrio en todo. Y no solamente en pensiones, sino en gastos educativos, en gastos de salud, en otros gastos. 25 al 35% que no está formalizado, que no es subvencionable, es parte de un poco de expos. Eso permitiría generar ingresos adicionales, pero el tema de fondo que estamos analizando no va por ahí. El tema de fondo, la propuesta que está orientada es darle a ese grupo que no ha podido justificar en su momento porque su empresa ha sido desactivada, no tiene papeles para justificar el tiempo de servicio, que no ha cumplido 20 años, porque para ser pensionables hay que tener 20 años, esa es la norma. Ellos no han podido justificar. A esos señores les están dando 100, 200, 300 soles. Ese es el fondo. Muy bien, pero esos son gente antigua ya. Antes, cuando no había el sistema, ahora el sistema ha mejorado. Muy bien. Claro, es el Sistema Nacional de Pensiones. Sí. Según el proyecto de ley, se hace una línea base el ingreso mínimo vital. Entonces, fácilmente todos los que están 200, 300 igual a eso. Hubo problemas hace años con lo que en las regiones era el CAFAE. Por ejemplo, tenían ingresos una secretaria en la región Ancash, ganaba de promedio 5.000 soles a 6.000 soles. Y la secretaria con las mismas funciones que en la región Huancavelica ganaba 800 soles. Entonces hubo un problema público, político, y lo que se hizo fue hacer una línea base, ¿no? Un promedio entre el que ganaba 8.000, el que ganaba 6.000 y el que ganaba 800.000, y se dejó
creo salió después de hacer costos, todo el estudio, 3.200 más o menos la línea. Todo lo que estaban bajo esa línea subía a 3.200, los que estaban encima de eso quedaban, ¿no? Porque por ley no podemos disminuir el sueldo. Entonces, podría ser la solución, ¿no? Más no la propuesta como está planteada de parte del sistema. Por ejemplo, los que reciben 65 años tienen una pensión de 1.674. Los que tienen 70 años reciben 1.569. Los de 75 años, 1.430. Y así sucesivamente va bajando hasta una pensión mínima, los de 81 años, y así van bajando a una pensión miserable, cuando realmente debe ser al revés, mayor protección cuando ellos van avanzando en su edad. Entonces, en este caso, por ejemplo, una de las causas fundamentales es que el Estado es un mal administrador de la previsión social, realmente, de los ingresos de la población, porque no ha previsto una pensión adecuada de acuerdo a la edad. En este caso, debe ser más protegido el jubilado. Mientras mayor edad tiene, ese jubilado tiene mayor edad, tiene mayores enfermedades, tiene mayores necesidades, donde debe ser protegido. Justamente sobre este proyecto de ley, la asociación de AFP, en una oportunidad dijeron, no hay ningún problema. Nosotros hacemos los cálculos correspondientes y podemos subir la pensión a la remuneración mínima. Pero de lo que salga de nuestros cálculos, la diferencia que lo ponga el Estado a través de un subsidio. Y todos somos felices, eso dijeron lo de la asociación. Por lo tanto, también ellos tendrían problemas en incrementar la pensión. Lo harían siempre y cuando la diferencia lo ponga el Estado. Bueno, hay una pensión mínima, ¿no? Se supone que el Estado asegura. Sí, por eso, al margen de la discusión de los sistemas y las pensiones, ¿no? Decía que una variable que sí debería interesarnos es este aporte, ¿no? Porque este aporte, en realidad, ¿de qué dependerá? Dependerá del número bueno, cuál es la magnitud de esta brecha, ¿no? O sea, cuántas... las reglas en el Sistema Nacional de Pensiones y en el sistema privado para conseguir una pensión son diferentes. Entonces, si tanto lo del sistema nacional como el sistema privado queremos nivelarlo a la propuesta esta, nivelarlo a 850 soles, entonces lo que quiere decir es que, bueno, si eventualmente alguno de estos dos tuviera pensiones menores, el aporte que tendría que dar el Estado sería mayor. Entonces el aporte, por ejemplo, estaría en función del número de pensionistas, ¿no? De cuál es la estructura de las pensiones que tienen. Entonces obviamente dentro de este cálculo también tendríamos que tener una idea, bueno, cuáles son esos determinantes de las pensiones. Se supone que el aporte del Estado estará en función de cuáles son los niveles que van a tener los pensionistas en el Sistema Nacional de Pensiones, en el Sistema Privado de Pensiones. Dependiendo de esas pensiones vendrá el aporte que tiene el Tesoro Público y claro, de alguna manera implícitamente está ahí de que el aporte del Estado también dependerá obviamente de cómo se determinan esas pensiones. No debería haber una evaluación con 200 preguntas y jalados, sino unas exposiciones de cada uno de ustedes tomando un proyecto de ley que no sea tan sencillo, que sea un poquito complicadito, para que podamos utilizar los formatos y hacer una exposición en PowerPoint y cada grupo lo va a hacer y sale su nota. Entonces, ¿estamos de acuerdo, creo, Armando? ¿Seguro? No hemos convencido a Armando, pero así es. Entonces, podríamos tomarlo como un modelo, esto es un ejercicio. Y ahí ponemos, por ejemplo, es un análisis de costo-beneficio del proyecto 1142 que regula la negociación colectiva. ¿No? Es un proyecto bastante complejo, entonces lo hemos tomado para desarrollar. Ahora, Roberto es el gran ausente, pero también es el gran constructor del PowerPoint. Nos hemos quedado, hemos hecho números, nos hemos peleado, porque en análisis costo-beneficio, por eso queremos que haya grupos, porque hay diferentes disciplinas.
Roberto es un excelente economista, yo un modesto abogado, y estamos acá justamente, estoy entre dos brillantes abogados para evitar que le hagan la vida a los abogados y a los demás profesionales, le hagan la vida compleja. Hay que facilitar, dar productos, dar formatos sencillos, y no nos compliquen la vida a los economistas, por favor, y para eso estamos acá. Bien, entonces esto es un documento para uso académico. Si acá estamos criticando un proyecto de ley, eso es a manera de ejercicio y no puede ser considerado como una opinión, porque puede haber susceptibilidades. Los autores de los proyectos pueden decir que estamos acá haciendo cargamontón, y eso no es así. ¿Ok? Esto es un ejercicio nada más. Bien, Roberto obviamente no está acá, no porque se haya corrido tenga temor, no. Roberto es un brillante expositor. Lo que pasa es que hoy día es su cumpleaños. Pero hasta hoy día en la mañana, él me dijo, Julio, yo estoy, pues le dijimos, no, tenemos que estar acá para dar un modelo a los participantes. Pero, lamentablemente, me dijo, Julio, ha venido mi mamá de la provincia y tengo que estar con mi mamá. Así que está disculpado. Bien, vamos a ver entonces. Bueno, acá está lo que vamos a ver, el problema, definición de objetivos, identificación del problema, análisis de impacto, presentación, ¿no? Más o menos como lo que hemos estado haciendo con Armando. La pregunta es, ¿y cuál es el problema? ¿No es cierto? Todos los proyectos de ley se proponen para solucionar un problema. ¿Correcto? Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿y cuál es el problema? Y para analizar un problema tenemos que analizar el contexto, ¿no es cierto? La negociación colectiva, la negociación pública se da en un contexto. Veamos. Primero, se tendría que analizar cómo es la relación laboral en la administración pública, porque sabemos que la relación laboral común es entre empresa y trabajador. Y un tercer actor interviene, que es el Estado, pero interviene para regular esta relación y evitar que haya una explotación de la empresa hacia el trabajador, es decir, la función intuitiva. Miren, ¿eh? Pero cuando el Estado se convierte en empleador, ya no hay tres actores, sino solamente dos. Entonces la situación se complica. Ya no hay uno que ponga equilibrio. El Estado es el que pone la regla de juego. Por lo tanto, su situación es hegemónica. Da las leyes, da las reglas. Y obviamente, normas a favor pues, del Estado empleador. Es un poco juez y parte. ¿Correcto? Pero alguien me podría decir, no, pero ahí está la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, pero esos son organismos que corresponden también al Estado, ¿no es cierto? Tienen cierta autonomía, obviamente, pero todos son Estado. Entonces, este es un contexto. Y tenemos también una... Esta creo que a ver, ¿se nota? El modelo cerrado, ¿cómo es que se aplica en la administración pública? Modelo cerrado porque la administración tiene servidores de carrera, ¿no es cierto? Existe un grupo de profesionales y especialistas que hacen carrera dentro de la administración pública. Entonces, el modelo cerrado, en los países donde existe modelo abierto, no hay carrera, pero ya son muy pocos. En Estados Unidos empezó en sus inicios de la República, en la que la administración que ganaba las elecciones votaba a todos los funcionarios y servidores públicos y ponía a su gente. Y así ocurría, pero eso ya prácticamente ha desaparecido y todos tenemos modelo cerrado. Pero dentro del modelo cerrado, acá no se nota. Esta luz creo, esto es el modelo estatutario, por ejemplo. Miren, miren, el modelo cerrado, ya, acá ponga, ahí está, modelo estatutario, que esto sí lo estamos
los hemos estado viviendo. ¿Qué se dice el modelo estatutario? De que el Estado es el que pone las reglas, es hegemónico, y el servidor público solamente tiene que acatar. Por eso se llama estatutario, es un estatuto. El trabajador, el servidor público no puede hacer ningún tipo de reclamación. Esta tesis ha estado funcionando desde hace mucho tiempo en el Perú. Por ejemplo, desde 1950, la ley del Estatuto y Escalafón del Servicio Civil, en su tesis estatutaria, prohibía que los servidores públicos se sindicalicen. Prohibía la negociación colectiva, no podía haber negociación colectiva. Y también se prohibía la constitución de sindicatos. Entonces, esto ha ido evolucionando hacia, en muchos países de América Latina, hacia modelos contractualistas. Y de ahí viene la palabra contractualista, porque esta relación Estado-servidor tiene que ser bajo la forma de un contrato de trabajo. Entonces, ahorita son modelos contractualistas porque ya se tiene derecho a la negociación colectiva, se tiene derecho a la sindicalización, los servidores públicos pueden hacer huelga, pero en la negociación colectiva hay todavía restricciones, ¿no es cierto?, por la cuestión presupuestaria. Pero estamos ya bajo estos modelos. Sin embargo, hay normas que todavía siguen actuando bajo modelos estatutarios. Por ejemplo, el famoso CAS. El famoso CAS, cuando salió en el año 2008, decía: la relación servidor público-Estado no es una relación de trabajo, es una relación administrativa, y yo como Estado te voy a dar lo que creo conveniente. ¿Se acuerdan ustedes? Pero el Tribunal Constitucional después le enmendó la plana, y ahora prácticamente se tiene una gran cantidad de derechos, pero todavía le falta alguno, por ejemplo la CTS. ¿Correcto? Entonces esto forma parte del contexto. Bien, ahora nos estamos acercando ya a nuestro problema principal, que es la negociación colectiva. Y tenemos que establecer que la negociación realmente es el encuentro de dos fuerzas. La fuerza de las necesidades que tienen los trabajadores y los servidores públicos versus la otra fuerza, que es las posibilidades. El Estado, ¿cuánto tiene para poder solucionar la necesidad de los servidores? Entonces eso también forma parte del concepto y tenemos que hacer el análisis correspondiente. Y otra cosa, el derecho a la negociación colectiva está establecido en la Constitución del Estado, para los servidores públicos también, para todos los trabajadores. Pero también dentro de la Constitución se encuentra el principio de provisión presupuestaria, la que te dice: tú no puedes gastar más de lo que tiene la caja fiscal, y no puedes gastar si no está debidamente presupuestado. Entonces, dos principios que están en la Constitución política. Entonces tenemos que hacer un análisis correspondiente de ello, ¿no? Entonces, dicho esto, nos vamos a la identificación del problema. Nosotros hemos visto que el problema podría ser el descontento en la administración pública por falta de regulación de la negociación colectiva económica. ¿Existe regulación de la negociación colectiva? Sí. En la ley de servir se permite la negociación colectiva, pero no económica, solo de condiciones de empleo, es decir, licencia sindical, permisos, cosas sin importancia, ¿no? Pero la económica, que es la cuestión remunerativa, está proscrita, está prohibida. Claro, ustedes dirán: no, pero ya salió la sentencia del Tribunal Constitucional que ha declarado la inconstitucionalidad. Sí, pero esta sentencia ha dado el plazo de 1 año. Por lo tanto, todavía sigue vivito y coleando estas prohibiciones. Y además, justo conversaba con Roberto y le echaba la culpa, la Ley General de Presupuesto sigue prohibiendo la negociación económica en la administración pública. Roberto me dice: lo que pasa es que todavía tenemos el plazo. Entonces, mientras no termine el plazo, nosotros no podemos hacer nada.
tú reclámame cuando el plazo culmine, me dice Roberto. Está bien. Entonces estoy esperando que culmine el plazo en julio de este año. Faltan 2 meses. Consecuencias negativas. Bueno, los servidores públicos, como no le aumentan hace muchos años, han perdido el poder adquisitivo. Estos efectos, obviamente, que influyen en los servidores públicos y la prestación de los servicios es ineficiente y continuarán siendo ineficientes, ¿no? Hay pérdida en la productividad. Esa ineficiencia ocasiona o impacta también en el sector privado, porque los trámites que van a realizar los privados también son lentos, engorrosos, pérdida de tiempo, etc. Entonces, ese problema lo hemos observado. Ya, hemos puesto interés en legislar porque hay una parte del Estado que sí tiene interés y otra parte que no tiene interés. El que tiene interés es el Congreso, porque tiene como 5 proyectos de ley sobre esta materia, y el Ejecutivo no se oye padre. Pero ese es el problema, si usted ve problemas sociales descontentos en la administración. ¿No? Bajo ese punto de vista. Bueno, yo considero, digamos, el análisis que han realizado en ese proyecto es interesante, pero paralelamente, si es inminente un mandato ya de un tribunal constitucional que se ha presentado 2 meses, es inminente un conflicto. Y seguramente se van a tener que sentar en la mesa las 2 partes, ¿no? El cómo, y para eso van a tener que tener alguna alternativa de solución al problema. Y el problema, la búsqueda de solución gira precisamente en lo que ustedes han establecido, porque lo que falta precisamente es en qué, ¿no?, contexto económico y qué coyuntura nos encontramos. Las dificultades las conocemos todos, porque implica, digamos, toda una reforma, no solamente del Estado, sino del gasto fundamentalmente, y una reforma de la política económica, porque no está habiendo crecimiento. Si no hay crecimiento, no puede, digamos, de alguna manera atenderse una necesidad que es para todo el mundo beneficioso. Y los efectos que implican esto son en 2 fases. Pues una cosa es el gasto fiscal y otra cosa es los efectos sobre la economía, sobre el sobrecosto de la economía. ¿De acuerdo? Porque a nivel internacional, pues realmente nosotros estamos desfasados, digamos, porque no se han hecho la respectiva, digamos, actualización. O sea, definitivamente se tiene que buscar una alternativa. Yo creo, y ahí choca con lo que acaba de decir dentro de las causas, la falta de legislar. Pero si están haciendo, digamos, de una iniciativa, de un proyecto de ley que implica gasto tributario, no hay iniciativa de gasto por parte de los congresos, prácticamente no puede. Tiene que ser una iniciativa del Ejecutivo para que sea vista por el Legislativo y ahí puedan analizar esto, y probablemente ese texto, vamos a suponer que sea, tendría que cambiarse. ¿Por qué? Porque ya parte del Ejecutivo sabe perfectamente de qué manera podría resolver el problema en el tiempo, como lo han mencionado. Podría ser 10%, 5%. Lo importante es de que el servidor público siente que va a haber autorización de sus remuneraciones y de los efectos, digamos, que implica, digamos, para cada uno, ¿no? Ok, muchas gracias. Armando, creo que tenemos poco tiempo que tiene que adelantar la clase. Nos quedan 2 clasecitas más. Quería terminar de revisar unos conceptos básicos de análisis costo-beneficio. También, a propósito de este caso 3, que no sé si tenía todavía los ejercicios para entregarlos. Todos tienen que ver sus trabajos, ¿no? Bueno, en el caso 3, como hablábamos al principio, hay un problema de tratar de identificar este aporte del Tesoro Público. En general, un tema importante en estas metodologías de análisis costo-beneficio es esto de la identificación de los beneficios. En términos de beneficio, digamos, para efectos de la evaluación, ¿no? El beneficio debería ser, ¿no?, cuánto mejora el bienestar, ¿no?, alguna medida de bienestar, o en todo caso la remuneración también es una aproximación al bienestar en alguna de las situaciones o de las propuestas que se está viendo con relación al escenario base. Entonces, primero, por eso es importante tener una idea del escenario base. El escenario base, la idea es una situación en la que no se hace nada, digamos,
y contra eso se puede evaluar. Entonces, digamos, cualquier tema de estos, y les decía en general, ¿no? O sea, este caso de la pensión ¿no? universal mínima, ¿no? Probablemente tiene que verse también dentro de todo este contexto de reforma del sistema de pensiones, ¿no? Privado, público, ¿no? Va un poquito más allá de acá, pero digamos, cualquier propuesta en realidad debería verse con relación a la situación actual, ¿no? Y la situación actual en este caso es básicamente esto que se describe de que los salarios, ¿no? los niveles de pensiones, tanto en el sector, el Sistema Nacional de Pensiones como el Sistema Privado de Pensiones son bajos, ¿no? Y hay una inquietud de cómo es que eventualmente se podrían solucionar, ¿no? El aporte del Estado precisamente tendría que ir dirigido a eso. En principio el beneficio debería por eso definirse entre cuál es el bienestar que está asociado con esa situación óptima o eso que se busca con alguna de las opciones, y por eso puede ser, ¿no? En términos, cuando hablamos de remuneraciones podría ser simplemente el aumento salarial, ¿no? Entendiendo que esa es una medida de beneficio y la situación actual. El problema a veces es que en esos casos a veces las metodologías o la forma de estimación no son muy precisas, ¿no? O sea, de ahí por eso la importancia de ver con respecto al escenario base, ¿no? Y ahí es importante ver este otro tema de transferencia económica, ¿no? O sea, cuando hablamos de transferencia económica básicamente estamos hablando de que lo que podría ser beneficio para uno podría también ser un costo para otro grupo, ¿no? Entonces, específicamente en este caso, ¿no? Si el aporte del Estado tiene que ser financiado, por ejemplo, con impuestos, ¿no? Y que los impuestos no van a estar necesariamente distribuidos de la misma forma como se distribuyen las pensiones, entonces de alguna manera hay una distribución, ¿no? De probablemente los que van a tener que pagar impuestos a futuro con los que van a ser, digamos, beneficiarios de la transferencia o del aporte del Estado para lograr esos niveles de remuneración mínima que puede ser subjetiva, puede ser política, podría estar basada en cualquier criterio donde exista algún tipo de consenso, pero que permiten precisamente consolidar posiciones y por ejemplo llegar a conclusiones a partir de información cualitativa de qué alternativa puede ser más deseable o menos deseable. Entonces, el hecho de que sea cualitativo no quiere decir de que no pueda presentarse de manera clara, objetiva, ¿no? Y acá les ponía esta metodología que les había mencionado del análisis de decisión multicriterio, es un poco esto, ¿no? En el análisis de decisión multicriterio básicamente lo que hay es, por ejemplo, para un tema social tenemos varios criterios que quisiéramos completar, digamos, ¿no? Algunos pueden hacer más énfasis en algunos indicadores sociales. Entonces, cuando vemos temas sociales hay diferentes tipos de indicadores. En el caso de pobreza, ¿no? Podemos medir pobreza de determinadas características, ¿no? Podemos ubicar ¿no? en quintiles o en grupos a cada una de la población afectada o la población objetivo, y podemos también aplicar alguna ponderación, por ejemplo, para qué tipo de población queremos llegar. Entonces, este método del análisis de decisión multicriterio, ¿no? Lo que hace es utiliza estas ponderaciones, ¿no? Para poder comparar los diferentes objetivos. Entonces, en base a orden, ¿no? Y a ponderaciones llegamos a eso. Esta idea de los órdenes, por ejemplo, es una cosa común. Si ustedes han visto a veces algún tipo de auditorías de gestión, auditorías de calidad, ¿no? Normalmente los auditores de calidad lo que hacen es llenan unos formularios donde básicamente, por ejemplo, tienen que evaluar si se cumple o no cumple, ¿no? Por ejemplo, una manera, un procedimiento de hacer un proceso que ustedes tengan en el Congreso, y viene un auditor de calidad, lo que va a hacer tratar es de evaluar el grado de cumplimiento, ¿no? Entonces el grado de cumplimiento a veces es diferente, ¿no? Por ejemplo, el primer orden es que se conozca, que todo el mundo conozca la norma, que todo el mundo ha sido entrenado en la norma, que todo el mundo aplique la norma. El último nivel podría ser que efectivamente hay un sistema para evaluar que ese procedimiento se está haciendo efectivamente. Entonces el último nivel, el mayor nivel, normalmente tiene que ver con eso, ¿no? No solo evalúa que exista la norma, que se haya difundido, que se haya entrenado, que la gente la aplique, sino que la aplique bien. Entonces, eso puede ser un nivel 5, ¿no? Y un nivel 1 puede ser un nivel mucho menor. Entonces,
Bueno, normalmente ustedes en los auditores llegan y les dan una serie de recomendaciones y prioridades sobre cómo deberían cambiar. En realidad es tratar de aplicar ese mismo tipo de metodologías, ¿no? Cualitativas para poder tomar decisiones en términos para ver la suficiente fondo, ¿no? Y el Estado va a tener que seguir aportando. Solamente una cosa, profesor, yo creo que eso queda al libre criterio de aquel que debe evaluar, aplicar qué herramientas pueden ajustarse al tema. Y la ciencia económica tiene un montón de herramientas, ¿no? Puedes aplicar lo que dijo el tema de la teoría de los juegos, puedes aplicar la prueba de Higgs, puedes aplicar N cosas, puedes aplicar teoría de probabilidades, o sea, eso va a depender de qué metodología que tú evalúas cree que puede acercarse mejor a lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces ahí creo que va a depender mucho de la información que tengas, cómo la proceses, la experiencia que haya, ¿no? Hay bastante tema por ahí que sí. Les quedan solamente 2 clases. No se olviden de preparar su trabajo para el día lunes. Tienen que entregarlo y exponerlo, cada grupo. ¿Alguien no tiene grupo por casualidad? Perdón, o sea, el próximo lunes solamente es exposición y sustentación del trabajo. Así es. ¿Ok? Si por ahí hay una persona que no tiene grupo, presente.